debo de seguir tomando en cuenta como empresa y como persona en estos momentos en donde todavía no hay una perspectiva clara de hacia dónde nos lleva la pandemia? Porque buenas tardes, gracias Isaías por acompañarnos en este nuevo, ¿cómo decimos? Nuevo mover, así. Primero en la emisora, tú sabes que es un placer para mí poder contar contigo, con tus conocimientos, que bastante importantes que son, y en ese sentido, nueva vez abrimos esta posibilidad de poder compartir ese conocimiento tuyo y con los que van a ver y a escuchar este podcast y también este video en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenido, Isaías Grullón, economista, director, presidente de gestión estratégica Ideal. Esos son servicios de consultoría financiera y también de Igualas. Gracias a ti, Argelia, que digamos siempre nos tienes presente en cada uno de tus proyectos. Y nada, estamos para servir a todas las personas que luego harán uso de estos recursos tecnológicos con los cuales estamos transmitiendo estos conocimientos y esperamos que les sean de provecho. Es un tema muy interesante, Argelia. Tiene que ver con un tema elaborado, digamos, de manera quirúrgica, porque conlleva una parte financiera, pero conlleva una visión administrativa del momento de salud en el que se encuentra nuestra nación y el mundo. Yo quisiera que veamos algunos tópicos acerca de cuidado con las finanzas en tiempo de pandemia. La pandemia ha estado dando lo que podemos llamar brincos. En algunos países le llaman olas. Primera ola, segunda ola, tercera ola. Si te fijas, aquí teníamos un tiempo donde aparentemente la pandemia empezó a estar bajo control. Sin embargo, de repente, fíjate cómo las medidas restrictivas han vuelto y eso hace nuevamente que las finanzas se vean afectadas, las finanzas personales y las finanzas corporativas de las empresas. Entonces, esos tópicos son lo que yo debo de seguir tomando en cuenta como empresa y como persona en estos momentos en donde todavía no hay una perspectiva clara de hacia dónde nos lleva la pandemia. Es buen tiempo para nosotros hacer inversiones, quizás hacer alquileres y demás. No, fíjate eso. De hecho, es uno de los es el primer punto de los tópicos que quiero tratar hoy. Cuidado con las finanzas en tiempo de pandemia. La primera cosa con la que debemos de tener cuidado es con los préstamos para reinversión. ¿Qué sucede? Que cuando aparentemente se veía mucha luz al final del túnel, estamos hablando de marzo, finales de febrero, marzo, ¿qué hicieron algunas empresas? Que como las medidas comenzaron a relajarse, los horarios comenzaron a expandirse, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar dinero. De hecho, el gobierno incluso instauró un mecanismo en el que digamos, ponía la facilidad a las empresas de adquirir financiamiento. Pero ¿qué pasó? Muchas empresas fueron detrás rápidamente de ese financiamiento para reinversión, pero no calcularon cómo era que tenía que llevarse a cabo de manera efectiva ese gasto, sino que simplemente todo el dinero que pudieron conseguir a través del mecanismo de préstamo o de financiamiento lo reinvirtieron. Bueno, pues resulta ser que ni las ventas mejoraron como ellos pensaban, porque todavía estamos digamos, en parte de la cola de la pandemia. Incluso entonces imagínate el panorama de esas empresas hoy en día, donde otra vez las medidas restrictivas han golpeado fuertemente el ingreso de las empresas. Entonces, en tiempo de pandemia, una de las principales cosas en las que debemos de tener cuidado es con la reinversión. O sea, adquirir financiamiento para invertirlo en la empresa. Pero asimismo también podemos hablar en términos personales. Como yo, si quiero cuidar la salud de mi empresa, salgo a buscar el préstamo ahora para gastarlo de una manera poco cuidadosa, para invertirlo digamos, en decoraciones en la casa, en remodelación. para, digamos, gastos que son infructíferos en términos de un retorno real. Entonces debemos de tener cuidado con los préstamos de reinversión, pero mucho cuidado
mucho cuidado. Recordemos que las empresas de intermediación financiera, ese es su lucro. O sea, ellos viven de prestar dinero. Pues obviamente ellos siempre van a tener un incentivo con movilizar ese encaje, con movilizar esa disponibilidad. Para nosotros somos los que debemos de tener cuidado, tanto las personas como los medianos y los microempresarios debemos de tener cuidado de tener tacto a la hora de nosotros solicitar estos préstamos con la intención de reinvertirlo en nuestros hogares o en nuestras empresas. Mucho cuidado con eso. No debemos de gastarlo de manera apasionada, no debemos de comprar sin una orientación clara del retorno o del mecanismo de retorno que nosotros vamos a utilizar para hacer factible ese financiamiento, ese préstamo que se nos ha dado. O sea que importante eso. Importante, los préstamos para la reinversión. Cuidadito con eso. No nos dejemos llevar con esos anuncios de estamos prestando al 8, al 10, venga, no. Cuidadito. No hacemos nada con buscar 200,000, 300,000 pesos para la empresa si luego no tenemos una orientación real de cómo le vamos a sacar un provecho a eso. Y entonces ¿qué tú nos aconsejas? No buscar. Bueno, el consejo es. Exacto, no buscar. Okay. No, fíjate, cada vez que se hace una elaboración de préstamo, una proyección, un presupuesto de préstamo, lo ideal es que en esa proyección nosotros veamos en dónde vamos a invertir ese préstamo y la tasa de retorno del mismo. Entonces, ahora mismo, con las ventas en las que están la mayoría de los negocios, la tasa de retorno no creo que estén dando de manera correcta. De manera que ahora mismo, si podemos evitar el financiamiento lo más que podamos, esa es la opción más viable en términos financieros. Ahora, si en nuestro esquema presupuestario, los 200,000, los 300,000 pesos que vamos a invertir en nuestra empresa, es porque vamos a comprar un equipo que ya hemos proyectado, que nos va a dar un retorno excesivamente, o tal vez no excesivamente, pero sí superior a la tasa de interés que vamos a pagar por la facilidad financiera, pues entonces tal vez ahí podemos asumir el riesgo porque lo estamos calculando. Pero lo que entonces, sucede muchas veces... Si es un negocio de comida, quizás sí se puede hacer cierta inversión, porque como ahora lo que la gente está es comiendo. Esos son los negocios. Ya empecé yo. Bueno, un negocio de comida en el que cuando calculemos la facilidad que nos va a dar el activo en términos de que nos va a disminuir el gasto de alguna u otra forma y tenemos alguna estimación o proyección de mejora en los ingresos debido a la calidad que ese activo nos va a generar en la terminación del producto, bueno, pues puede ser, digamos, una opción atractiva. Okay, pues pero entonces... la idea que quiero transmitir es que tengamos mucho cuidado. Sabes que en tiempo de bonanza buscamos dinero y gastamos. Ahora mismo no estamos en tiempo de bonanza, estamos en tiempos de crisis, estamos en tiempos de pandemia. O sea, la orientación, podemos gastar como si no estuviese pasando nada a nuestro alrededor, como si la economía estuviera bollando, porque eso no es lo correcto. Y como dice un pastor ahí, el pastor Ricky Hell, esto no motiva, pero edifica. Porque quizás nosotros quisiéramos escuchar otras cosas con respecto a las finanzas y realmente tú nos estás... Lo que en verdad lo que queremos escuchar es invierta y haga y todo va a estar bien, pero según lo que tú nos estás diciendo, no es que no hagamos inversión, sino que seamos sumamente cuidadosos. Entonces, danos, por ejemplo, unos puntos que podamos tener en cuenta a la hora de nosotros buscar ahora mismo un financiamiento, sea personal o sea para la empresa. ¿Qué tú crees que debemos de tomar en cuenta? Ya hablaste de una tasa de retorno superior a intereses. Sí, que es el principal elemento. La tasa de retorno sobre el financiamiento es el principal elemento que nosotros debemos de tomar en cuenta a la hora de ver la factibilidad de endeudarnos. ¿Por qué? Porque si yo me endeudo bajo una orientación en el que el activo que yo adquiero o en el que la estructura de negocio que yo adquiero en función de haber recibido ese financiamiento tiene una tasa de retorno inferior al activo mismo, que matemáticamente, ¿qué significa eso? Que yo tendré que poner de mi capital para solventar o financiar, para pagar el financiamiento. Entonces estamos hablando de un modelo de negocio que no es rentable.
Entonces, eso es lo que debemos de evitar ahora mismo, que la poca liquidez que nosotros tengamos guardada, digamos, en banco, en efectivo, en Si algún es que hay lugar, no veamos liquidez. en la necesidad de utilizarla. Mira, Isaías, ¿y tú crees que es factible nosotros poder ahorrar en este momento? ¿Tú crees? Bueno, en este momento es muy difícil un mecanismo de ahorro. Digamos que estamos hablando de personas que en tiempo de antes de pandemia tenían algún tipo de capital guardado, algún tipo de liquidez guardada, y entonces digamos que es incongruente empezar a utilizar esa liquidez hoy en día con la intención de poder pagar algún tipo de financiamiento, porque tomamos el financiamiento para invertirlo en una operación cuya tasa de retorno es inferior al interés que me está cobrando el financiamiento. Entonces sería como, Entonces, como un autopréstamo. No, la idea es, Argelia, que la idea es que nosotros tengamos un ejercicio elaborado en el que cualquier tipo de financiamiento que nosotros vayamos a incurrir sea después de nosotros haber presupuestado y proyectado en lo que nosotros vamos a realizar la inversión, y la tasa de retorno de esa inversión sea superior a la tasa de interés del financiamiento. Si esa, digamos, ecuación matemática no nos da, entonces el financiamiento no es factible. Ok, entonces, ¿qué otro punto pudiéramos nosotros tener en cuenta a la hora de hacer una Sí, inversión? este es muy importante para este punto que a tratar ahora, es muy importante para los medianos empresarios y los microempresarios como nosotros. ¿Qué sucede? Cuando el pico de la pandemia entró y los niveles de ingreso por venta o servicio de nuestros pequeños comercios se vieron fuertemente afectados, bueno, una de las cosas, de las principales cosas que nos vimos la necesidad de hacer fue de reducir nuestra empleomanía, y empresas que tenían 8 reducieron a 7, a 6, a 5, en fin, 2, 3, 4 puestos de empleo. Por ejemplo, los colegios pequeños en los barrios, ¿qué hicieron? Bueno, tuvieron que contratar personal, tuvieron que cancelar personal, o sea, hubo una reducción significativa del personal, de la masa laboral de nuestra pequeña empresa, de nuestro pequeño comercio. Entonces, ¿qué nosotros debemos de tener cuidado? Sí, termina la idea para hacerte la otra pregunta. Sí, la idea es que han habido algunos negocios que a partir de finales de febrero, fíjate que he puntualizado finales de febrero, inicio de marzo, cuando las medidas restrictivas empezaron a relajarse, que entendieron que eso significaba que ya iba a haber otra vez una estabilidad económica general, y no tomaron en cuenta que todavía la cola de la pandemia está transcurriendo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron otra vez a contratar personal como estaban antes de pandemia. Y resulta ser, por ejemplo, que cuando hemos visto ahora una semana de restricción, otra semana de restricción, y quién sabe cuántas más y en diferentes modalidades todavía nos toquen, entonces obviamente, ¿qué tenemos que volver a hacer? A volver a paralizar a esos empleados o a cancelarlo. Entonces, hay que tener cuidado con las contrataciones nuevamente. Debe una empresa sentirse mal porque quizás sus ventas están prácticamente en cero, porque ha tenido algunas que cerrar su puerta. ¿Tú crees que eso es motivo como para que la gente sienta que no debería fuñir más con un negocio? No, porque son etapas. Una de las características que siempre debe de tener un emprendedor es la motivación. O sea, el emprendedor nunca puede dejarse de motivar. Las economías, las finanzas tienen diferentes estadías. Entonces, uno lo que tiene es que saberse mover en medio de esas estadías. Yo asesoro a muchos pequeños y medianos empresarios, y algunos de ellos llegaron a desencantarse cuando se hizo fuerte la crisis y la pandemia. Yo le dije, no te demotive. Vamos a seguir tomando medidas, vamos a seguir tomando decisiones que permitan que el barco de la empresa pueda seguir flotando, pero no te desanimes, porque obviamente el desaliento quita la inspiración, y el emprendedor siendo que
independientemente de que las circunstancias hoy en día todavía no sean las más favorables, pero el emprendedor siempre debe de tener la motivación como enfoque principal. Y yo lo digo, yo he pasado por algunos lugares recientemente y he visto hasta negocios. Oye, cuando vemos los negocios de los chinos, muchos cerrados, uno dice, bueno, si los chinos cerraron, yo me puedo sentir bien, ¿verdad? Dije, no soy yo sola. Eso como cuando uno llegaba tarde a la escuela, que encontraba un reguero de muchachos afuera y uno decía, se consolaba, como quien dice, bueno, no fui yo sola, y empezamos por ahí a generar por lo menos unas excusas que nos hicieran sentir bien. En este caso no son excusas. Y por eso yo te pregunto, porque de verdad que a veces creo que todos hemos sufrido de una manera o de otra la merma de las entradas. Entonces, dinos cómo podemos recuperarnos, qué hacer para irnos recuperando, aunque sea poquito a poco. Bueno, esos digamos, son parte de los tópicos que hemos estado viendo. En medio de este proceso, ojo con las recontrataciones. O sea, no debemos de volver a tener la empleomanía que teníamos antes. Todavía no es tiempo de recontratar a todo el personal que nos daba asistencia en la empresa, en la organización. Pero otra cosa que debemos de tener mucho cuidado. Hay personas que después de esa fecha han vuelto a recontratar todos los servicios que ellos poseían antes en su empresa o en su casa, que habían suspendido o quitado cuando empezó la pandemia. Entonces, ojo con eso. Ese es un gasto. Si todavía tu ingreso no se ha estabilizado, entonces tú no deberías de incorporarlo todavía. Debes de esperar que la línea de estabilidad de tus ingresos se mantengan para luego volver a incorporar esos gastos que nosotros una vez podíamos, digamos, solventar. Porque en estos momentos los ingresos tienen cierta inestabilidad. Entonces, si los ingresos tienen cierta inestabilidad, yo no puedo... muchas deudas. Termina el comentario y después me contestas. Ok, entonces la idea es que he visto, por ejemplo, personas que otra vez han readquirido todos los servicios y bueno, ya vamos a poner al muchacho otra vez en esto, en aquello, vamos a adquirir nuevamente esto, aquello, y otra vez han cargado su presupuesto de gasto cuando están teniendo una inestabilidad en el de ingreso. Entonces, ojo con eso, un presupuesto sano es un presupuesto en el que hay una equidad entre los gastos y los ingresos. Bien, y entonces la gente que tiene, cuidado con... La gente que tiene muchas deudas, Isaías, ¿qué tú le aconsejas? Tengo muchas deudas y tengo muchos acreedores, pero obviamente, pero no tengo tantos ingresos. ¿Qué hago? ¿Compro una soga? No, digamos que la herramienta más útil que tiene esa persona es acercarse con todos sus acreedores y tratar de hacer una renegociación de sus deudas en la que él asuma, digamos, unos pagos que estén al alcance de su situación actual. Sabe que en muchas ocasiones nosotros y si hay gente deudas, que dice, no tengo con qué pagar a nadie, yo no puedo, vamos a decir, yo no me puedo comprometer a pagar ni 500 pesos. Y porque lo que yo estoy consiguiendo apenas me da quizás para comer y pagar la casa, para pagar quizás el local, pero bueno, no tengo nada más. ¿Qué hacemos? Es que fíjate algo, Ángela, hay una regla de oro o un consejo de oro para el deudor. El que debe, paga o ruega. Solamente tiene esas dos alternativas. Fíjate que han habido incluso, no solamente personas, han habido corporaciones y han habido países, países que han solicitado una moratoria en el pago de sus deudas porque han quedado incapacitados para pagar. Entonces, si países, corporaciones han hecho, digamos, han utilizado ese recurso de solicitar una moratoria. Podemos mencionar qué empresa, qué institución, qué corporación ha usado ese Bueno, recurso. recuerda, por ejemplo, que recuerda que a principios de los años 2000, Argentina como nación solicitó una moratoria al Fondo Monetario Internacional porque no estaba en capacidad de seguir pagando la deuda. A principios del 2007-2008, Grecia hizo lo mismo porque estaba en incapacidad de seguirle pagando al Banco Mundial
su deuda que tenía contraído con ella. Y estamos hablando de un país de Europa. Entonces, es lo que te digo, lo mismo entonces debemos de hacer nosotros con nuestros acreedores. Si realmente estamos en un nivel de ¿Y qué insolvencia tal en el qué que es no la podemos cumplir moratoria? ningún... Una moratoria es un recurso en el que yo momentáneamente le digo a mi acreedor que tiene que disponerme o darme un tiempo en el que yo no le voy a estar realizando los pagos acordados para poder yo entrar en un estado en el que sí lo pueda llegar a hacer. Entonces, es un recurso de tiempo. Y puede ser eso como cuánto, como 10 años son, ¿no? No, las moratorias regularmente son 3 meses, 6 meses, Ah, ok. todo depende del tipo de convenio en el que uno entre con el acreedor. Ok, bien, pues entonces yo creo que sí. Y en caso de que el acreedor no quiera, que diga, bueno, yo lo lamento, yo no te puedo dar ese tiempo. Porque Bueno, ya ahí no queda nosotros más que los recursos, tenemos la ciertos gente quedaría. recursos, tenemos ciertos recursos legales, pero vamos a Exacto. que si hay algún recurso financiero, aparte de esa solicitud, amigablemente. No, en términos financieros solamente quedan esos dos recursos, una renegociación o una solicitud de moratoria. No hay otra forma, porque la otra forma sería pagar y estamos en incapacidad de pagar. Entonces, es Les solamente voy o a dejar un video, renegociamos. entonces les voy a dejar un video por ahí de qué podemos hacer cuando nos cobran y tenemos muy por debajo de lo que nos están pidiendo. Voy a dejar el video por ahí. Sí, porque Un recurso realmente. legal, un recurso legal. Sí, bueno, entonces la otra opción que le queda al acreedor es ir a las instancias judiciales, y en las instancias judiciales, siempre y cuando la persona muestre una incapacidad de pagar, es un recurso que será tomado en cuenta. Perfecto. Entonces, vamos a ir recapitulando. Decimos que antes de tomar un préstamo en este momento, para saber si yo te entendí, veamos la tasa de retorno de ese dinero que vamos a tomar, a ver si en lo que lo vamos a invertir, entonces va a ser más productivo o más, la tasa de retorno es mayor a la tasa de interés. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad que sí? Sí, 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 Perfecto. exactamente. Entonces, lo otro es parar las recontrataciones, también no volver a reinstalar servicios que teníamos hasta verificar nuestras ventas o nuestros ingresos estén acorde a nuestros egresos. ¿Te estoy entendiendo? Exacto. Perfecto. Eso es Y así. entonces, en caso de imposibilidad de pago, nosotros solicitar una mora o renegociar esa deuda. Eso fue lo que dijiste. Exacto. Ay, pero Dios mío. Exacto. Perfecto. ¿Algún otro recurso que nos quieras dar? Bueno, sí, para terminar, orientar con relación a lo que es la estabilidad de la venta en un negocio. Si te fijas, los negocios, casi todos, son negocios que tienden a tener picos. Estamos hablando ya en una economía estable. Vamos a irnos antes de pandemia. Todos los negocios tienen picos de temporadas. O sea, en una temporada tienden a tener un mayor nivel de ingreso, y en otra temporada o estaciones del año tienden a tener una menor proyección de ingreso. Entonces, encima de esas estimaciones normales que son propias de, digamos, de la mecánica de desenvolvimiento de cada empresa, debemos de tomar en cuenta, y hago mucho énfasis en esto, que la cola de la pandemia no ha pasado. Entonces, yo como pequeño empresario, como mediano empresario, debo de considerar que los niveles de ventas de mi negocio todavía van a sufrir la embestida de cualquier toma de decisión, digamos, que a nivel de Estado realice el gobierno. Entonces, yo debo de tomar en cuenta eso como una variable muy importante en términos de la perspectiva del negocio. O sea, fíjate que cualquier decisión que toma ahora mismo el Poder Ejecutivo afecta directamente el nivel de ingreso y de venta de una empresa. Entonces, ojo con eso. Mis ingresos se pueden ver afectados con simplemente una renovación, por ejemplo, del toque de queda. Porque si yo tengo un negocio en el que mi nivel de ingreso mejora después de las 6 de la tarde, pues fíjate cómo prácticamente
el toque de queda actual, me desaparece casi todo mi nivel de ingreso. Entonces, mucho cuidado con eso a Sería los pequeños empresarios. Entonces, en ese sentido, sería reinventar una parte quizás de ese negocio que se hace a partir de las 6 de la tarde, nosotros ver cómo lo podemos bajar o cómo lo podemos ofertar ese servicio, ese producto antes de las 6 de la tarde, quizás para ir compensando. Y que es la exhortación que quiero hacerle, si es un negocio, digamos, de venta de productos y de consumo, hoy en día tenemos la facilidad de los diferentes agregadores que existen en el mercado, las empresas de delivery, que usted puede, digamos, hacer una negociación con ellos en la que entonces usted pueda seguir haciendo una distribución de su producto más allá del horario establecido por ese mecanismo. O sea, tome en consideración eso, porque si usted es un pequeño restaurante, si usted vende picapollo, si usted vende pizza y entiende que ese horario, que yo entiendo que sí le afecta de manera directa en sus ingresos, pues una variable que usted puede considerar es asociarse a uno de esos agregadores que tienen libertad de tránsito después de ese horario y pueden ayudarle a seguir distribuyendo su mercancía y su producto. Perfecto. Isaías, mil gracias. Entonces yo creo que ha sido, como siempre, muy puntual, porque el objetivo de nosotros es educar a la gente, de no dejarlo más vuelto loco y sin idea de lo que ya estaba, de una manera práctica, sencilla, con una comunicación entendible, poderle enseñar a la gente esas cosas, principios financieros que le pueden ayudar con respecto a su negocio. Por lo demás, yo estoy complacida. De verdad que sí, y ya tú sabes que seguimos teniendo una cita. Seguimos teniendo una cita para llevar este conocimiento que tanto lo necesita el pueblo. Entonces, tu despedida y por favor, ¿dónde te localizamos? Nada, Gestión Estratégica Ideal es la empresa que nosotros dirigimos, es una empresa que ofrece los servicios de Iguala para el área financiera y el área administrativa. Nos pueden encontrar en giorg.com en la página web, Gestión Estratégica en Facebook. Los teléfonos son 809-593-3510 y nada, vamos a ofrecerle el mejor de los servicios disponibles. Perfecto, muchas gracias entonces. Continuamos. Bendiciones.